que ya tienen un poco más de fundamento o de formación hacia lo que van a empezar a encarar. Entonces, en esto vamos a dar el tiempo, ¿qué significa tiempo y clima? Fíjense, por ahí aprovecho a comentarles a los alumnos que nosotros siempre tratamos de rotular eh, la revisión que tiene cada presentación. Esto no quiere decir que sea vieja, sino que es de cuándo le hicimos el último cambio fuerte, digamos. Si cambiamos detallecito de colores, no vamos a cambiar este número de revisión, o sea, qué cuatrimestre y qué año pertenece, pero si hay un cambio de contenido, sí. Entonces la idea de esto es que si reciben material porque alguien se los prestó o porque lo descargan y demás, siempre tienen la forma fácil de chequear, sean presentaciones, apuntes o lo que fuese, pueden ir chequeando si tienen el último. Este es el último. Aclarado eso, bueno, vamos a ver algunas relaciones con la parte agropecuaria. No sé cuántos hay que ya vengan de algún agrotécnico y tengan alguna base, o por otro motivo tengan alguna base, pero bueno, en la parte agropecuaria siempre existe una planificación y un manejo, es decir, ¿qué, qué planifico hacer? Trato de estructurarlo al sistema productivo con algún objetivo. Entonces, puede ser de 1 o varios años. Pueden estar planificando qué es lo que van a hacer en este verano o qué es lo que van a planificar a 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo haber implantado una pastura, entonces estoy pensando en que esto me tiene que durar 5 años hasta la próxima implantación. O quizás, como ya les decía antes, están pensando solamente en el verano porque van a hacer algún maíz, ya sea como grano o como verdeo para que lo coman los animales. En fin, siempre hay una planificación en un sistema productivo. Y el manejo ya tiene que ver con algo que estoy haciendo, donde yo ya tengo que tomar una decisión y es en lo inmediato. O sea, si no es hoy, es mañana, la semana que viene o hasta el mes que viene. Entonces, ahí estamos tratando de ver dos situaciones que pueden ser, que pueden, que pueden tener correlato con lo que vamos a hablar ahora y las definiciones de ahora, o pueden acompañarse y servirse mutuamente. Entonces, de esa forma vemos que el tiempo es el estado de la atmósfera y en un proceso de evolución en un momento y lugar determinado. ¿Qué quiere decir? Hoy, por ejemplo, el día está nublado, creo que sigue estando nublado, de mucha humedad, bueno, viento no hubo. Esa es la situación del tiempo, lo que quizá mal llaman muchas veces clima, porque cuando uno pregunta, che, ¿cómo está el clima? Y bueno, en teoría debería decir cómo está el tiempo, cómo está hoy el día en cuanto a varios aspectos que después vamos a ir mencionando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de clima, ya estamos hablando de un estado medio de la atmósfera. Y atmósfera ahora después lo van a ver con Ariel después del descanso. Pero ¿qué refiere este estado medio? Bueno, que es un proceso de normal evolución para cada época del año en cada localidad. Entonces, un poco ahí empieza a tener el fundamento de que el clima es algo que no cambia mucho, sacando lo que, si quieren, hacemos una reunión aparte, lo que es el cambio, el tan llamado cambio climático, y capaz que podríamos hacer una charla al final del cuatrimestre, si es que lo desean, y ya tienen más herramientas para hablar de eso. Pero en teoría el clima no cambia. ¿Por qué? Porque por definición es la situación media de todo el proceso que ocurre. Entonces, ustedes ya saben que acá invierno siempre va a existir, más o menos frío, pero la temperatura va a bajar. Entonces, de esa forma, el clima se apoya en el tiempo, es decir, si nosotros vamos viendo qué es lo que pasa día a día y tenemos registro de eso, nosotros a través de una situación media, o sea, supónganse un promedio,
buscan un promedio de X parámetro, por ejemplo, temperatura, y ustedes podrían tener lo que es la temperatura media de ese lugar, como para irle metiendo alguna idea de cálculo. Entonces, cuando uno promedia situaciones meteorológicas, ahí tiene que decir, bueno, ¿cuándo lo llamo clima? O sea, ¿a partir de qué? Del promedio de datos de 1 año, 2 años. Bueno, ahí es donde se empiezan a destacar si estamos hablando de estadísticas climatológicas, que es cuando más o menos se consideran 10 años de datos, o ya pasamos a lo que son estadísticas climatológicas normales, y son series de 30 años, de una misma localidad, claro está. Ahí, después, para cuando descarguen la presentación, tienen el enlace para entrar a una página del gobierno donde justamente muestran algo de los datos e información de lo que se conoce como metadato, es características propias del lugar o cómo se tomaron las variables y demás, o sea, cualquier información extra que pueda acompañar a esa serie climática que estamos viendo. La razón de ser o la diferencia de estas dos es que, primero, hay un peso relevante y significativamente distinto de hacer una estadística con 10 años de datos o con 30 años de datos. ¿Alguno se anima a abrir el micrófono y contestarme si pudieran elegir qué serie manejarían? O si ustedes debieran planificar algún trabajo y debieran hacer un análisis con datos, ¿qué serie de datos se quedarían? ¿Con la de 30 años o con la de 10 años? Con la de 30. Bien, ¿tenés algún fundamento para decirlo? Tenés una muestra más grande para después hacer la estadística. Bien. Lo que terminás diciendo es que tenés un N mayor. No sé cuántos, y capaz que acá sería bueno, Ángel, si querés que hablemos un poco de estadística, que por ahí se nos pasó de alto. No sé si acá hay alguno que no haya cursado estadística o la está cursando ahora. Cualquier cosa lo dejan anotado en el chat y después lo charlamos. Pero bueno, fíjense que para qué lado los estoy llevando. Que indefectiblemente el clima es la estadística aplicada a la meteorología o al tiempo, como venimos hablando. Necesitamos hacer alguna especie de estadística y lo que el compañero estaba tratando de avisorar es que justamente cuanto más datos tenga, los valores medios van a variar, van a variar menos. Es decir, después vamos a seguir evolucionando con esta idea, pero una estadística de 30 años plantearía un clima mucho más estable. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico donde les empiezo a salpicar qué datos prestar atención. Bueno, ¿de dónde estamos hablando? De la provincia de San Luis, de determinada estancia. Estamos hablando de lo que son las precipitaciones. Se miden en milímetros, después lo van a ver en la clase. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo qué es lo que ocurre a través de un año, a través de 12 meses en realidad. ¿Por qué? Porque las gráficas, las líneas que están en este gráfico nos muestran dos cosas. Nos muestran qué es lo que pasó con las precipitaciones en 1988 y qué es lo que pasó para esta serie de años. Entonces, fíjense, ¿qué pueden destacar de estas dos gráficas que vemos acá, de estas dos curvas? Una es mucho más variable que la otra. Lo llegan Sí. a ver, tienen picos o saltan más de un mes al otro. También que estamos hablando de San Luis. Más adelante con Ariel van a ver clima argentino
y van a haber ciertas particularidades que tenemos en el país, pero básicamente lo que estoy contrastando que es un dato meteorológico con un dato climático. Entonces, el dato climático lleva un proceso estadístico por el cual hace que este valor ronde por esta zona, más o menos algún desvío. Lo mismo pasa con toda la línea verde. Entonces, ustedes van a ver unas diferencias mucho más suavizadas. En cambio, en 1988 fue una excepción, quizás que se haya visto este valor, que se haya visto este otro. Estos, por ejemplo, estuvieron muy cerca. Entonces, de ahí se pueden hacer determinados estudios o comparaciones en las cuales incluso se pueden estudiar lo que son las anomalías meteorológicas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de evaluar lo que yo les marqué recién. Algunas diferencias por las cuales ciertos valores se separan mucho del otro. ¿Tienen algún contexto o algún significado, digamos, de la materia? No es simplemente diferencias de números. Por ejemplo, acá lo que estamos terminando de hablar, ¿qué es? Si estamos hablando de precipitación. Estamos diciendo si un mes fue más seco o más húmedo, de mayor entrada de agua, con todo lo que eso implica para lo que es la producción agropecuaria. Ahí vemos un tipo de anomalía, ahí vemos el otro. Un ejemplo, como para salir de la precipitación, podría ser tratar de analizar, y fíjense que ahora cambiamos de representación de los datos, ¿no? Ahora no vemos datos, pero sí vemos un mapa. Un mapa que nos trata de indicar, según esta escala que tienen a la derecha, qué temperatura hizo en cada parte del año. Entonces ahí llegan a ver, en cada parte del país, perdón. Entonces ahí llegan a ver algunas líneas donde empiezan a cambiar los colores. ¿Se ve? Bueno, ahí lo que están viendo, estos serían isotermas. Después vamos a profundizar igualmente. Entonces tratan de unir puntos de igual temperatura. Entonces de esa forma pueden ver que para toda la Argentina las temperaturas mensuales medias, o sea, los promedios del mes, para este mes y para esta serie de años, fueron los que ven acá en este gráfico. Si yo lo quiero contrastar con el mismo parámetro, si no es el mismo parámetro no existiría comparación, si lo están viendo. Fíjense que también lo estoy comparando contra el mismo mes, justamente porque si no, no existiría comparación alguna. Pero ahora lo estoy comparando con algún año en particular. Ahí dice 2005 como porque fueron las imágenes de ese momento, pero ustedes lo podrían contrastar con el mes actual. Entonces ustedes pueden contrastar agosto del 2021 con respecto a la última serie normal de 30 años. Entonces ahí tendrían también cómo van viendo la evolución de algunos fenómenos. Fíjense que es mucho más, no sé si Ariel, por su experiencia en clima argentino, quiere acotar algo, pero fíjense que ya existe alguna tendencia en cuanto a temperaturas, ¿no? Digamos, la variación de color tiende a una región más fría y se va haciendo más cálida hacia el noreste del país. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, si hacemos igual que el ejercicio anterior, nosotros comparamos que este mes, en proporción, tuvo lugares más fríos que con respecto a la estadística climática y seguramente lugares más calientes. Entonces, el tercer gráfico que nos falta es tratar de ver las anomalías de ese parámetro, de ese índice de temperatura media mensual, para julio del 2005, o sea, la diferencia que existe contra la climática. Y fíjense que valores negativos y valores positivos, o sea, cuánto se separa de las zonas.
de la temperatura del 2005 con respecto a la estadística. Vamos a analizar alguna zona concreta. Por ejemplo, esta, que está con un color con una diferencia en 2-3 grados. Fíjense, para esa región de Cuyo, cómo fueron los valores en 2005, que estuvieron cerca de 2, 4, 6, y fíjense que fue para la climática. En realidad, ¿qué es lo que se nota? Que existió un poco más de frío. Hay otros focos que se podrían llegar a ver, como por ahí la Patagonia, como acá existía más frío que acá, y esa es la diferencia que van teniendo. Y así van analizando el gráfico y van viendo qué grado de anomalía existen. Con esto pueden, ya les digo, les vuelvo a repetir, en este caso podrían llegar a encontrar focos o situaciones de mayor calor o de menor temperatura. Ahora, elementos y factores del tiempo y del clima. Es decir, ¿qué son los elementos? Los elementos son el conjunto de variables físicas, porque son variables porque es lo que vamos a estudiar, que termina describiendo lo que nosotros definimos antes, ¿no? El estado medio o actual de la atmósfera. Y como ejemplo tenemos temperatura, precipitación, humedad, presión atmosférica, todos parámetros que coinciden con la primera parte de la materia que estamos viendo. En las clases sucesivas vamos a trabajar radiación, después sigue temperatura, precipitación. Vamos a ir viendo todos estos meteoros como para comprender cómo es su caracterización, su fenómeno y cómo manejar esos datos. Y los factores del tiempo y del clima no es ni más ni menos que las causas o fenómenos que actúan sobre los procesos, los procesos atmosféricos y que modifican esa magnitud de los elementos. O sea, una clasificación hace que entren los factores astronómicos, geográficos y meteorológicos. Lo que estamos queriendo es decir, esto que está acá, cómo modifica esto que está acá. Es decir, cómo la geografía de nuestro país modifica la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, y así hablando de cada uno de los factores. Factores astronómicos ya tienen que ver, bueno, causas externas al planeta, entonces ya estamos hablando de la radiación solar, de qué posición tiene la Tierra con respecto al Sol, cómo es la duración del día, temas de la siguiente clase. Podemos ver qué factores geográficos afectan. Entonces tenemos una variación latitudinal bastante amplia, vamos desde un trópico hasta casi un círculo polar. ¿Qué altura sobre el nivel del mar tenemos? Acuérdense que hacia el oeste vamos subiendo porque ya incluso tenemos la cordillera bien pegadita al oeste del país. ¿Qué efecto de continentalidad y oceanidad? La palabra más o menos los indica, es decir, ¿qué nos aporta estar pegado al mar? Y bueno, hay un factor que no mencionamos mucho, pero que Ariel todo esto después lo va a hablar en clima argentino, cómo afecta un poco la dinámica de los océanos. Ahora, los factores meteorológicos son los que pertenecen de por sí a la atmósfera, y entonces estamos hablando de cómo la presión, cómo se comporta la presión atmosférica, viento y todos los demás elementos meteorológicos de por sí y en una interrelación entre ellos también. ¿Para qué queremos toda esta información? Bueno, nosotros habíamos empezado a hablar de planificaciones y de manejos. Entonces, en muchas situaciones, esto nos interesa para hacer algún pronóstico. Es decir, nosotros no vamos a hacer el pronóstico, pero sí vamos a saber leer un pronóstico. Entonces, eso nos va a permitir planificar qué tipo de labores vamos a hacer, cómo vamos a manejar el ganado,
Por ejemplo, ¿no? Si se prevén fuertes lluvias y de duración prolongada, lo que sería más aconsejable sería asegurarnos que los animales estén en la zona alta del campo, o incluso no programar labores culturales para ese momento, porque ni siquiera el tractor se podría mover. Bueno, pronósticos, luchas contra las adversidades. Acá es un poco general, pero la que más importancia le damos es el concepto de helada, que son bajas temperaturas. Saber cómo vienen los pronósticos con las temperaturas mínimas nos permite poder dar algún tipo de abrigo o lucha contra ese fenómeno. Y bueno, no quiero dilatar más, hay varios ejemplos más. Esto yo les mencionaba que es a corto plazo. A mediano plazo podemos hablar de algún pronóstico climático. Entonces fíjense que esto, al ser al corto plazo, me permite manejar la situación o la producción. Esto, al ser a mediano plazo, ya me permite planificar qué es lo que voy a hacer de acá a 6 meses. Entonces yo ya puedo irme adelantando e ir viendo qué es lo que puede pasar, o cómo se vienen las siguientes campañas, como muchas veces se habla en agricultura, e ir viendo qué puedo ir haciendo. Y bueno, las estadísticas climatológicas ya son a muy largo plazo. Lo más conocido de esto es lo que rige el IPCC, que es el organismo intergubernamental de especialistas del cambio climático, que tratan de avisorar de cómo se va a ir comportando el clima, como para qué. Porque, por ejemplo, en algunos de los informes que yo he leído, cambia o pueden cambiar las regiones y su clima como nosotros lo conocemos. Que cambie el clima quiere decir que cambien algunos comportamientos de la parte agropecuaria con respecto a esos elementos que nosotros encontrábamos en forma media, ¿no? En algo estable, y cómo puede ir cambiándose. De hecho, uno de los informes que yo leí hablaba de cómo los regímenes de lluvia iban a ir cambiando, y se podría llegar a terminar de ver cómo lo que nosotros conocemos ahora como la región, la pampeana, como que es la de mayor agricultura, se podría ir desplazando hacia el noroeste del país. Por ejemplo, algunas de las cosas que decían. Y bueno, algunos diseños productivos. Claro que esto es solamente viendo nuestra asignatura. Hoy en día hay muchos términos económicos o financieros que ponen más un poco en juicio planificaciones a tan largo plazo. Pero bueno, no sé, acá Ariel, por las labores que vos haces en ciertos informes del INTA, si querés mencionar algo. Algo respecto a qué, a los pronósticos. Sí, No, lo que pasa en los pronósticos que yo participo son a mediano plazo, trimestrales básicamente. No, no son a largo plazo. no, por eso, pero era en general. Si quería mencionar algo del pronóstico que vos haces. No, no. No, Bueno, nada en particular, Tincho. listo entonces. Principalmente porque yo no lo hago, lo hacen los meteorólogos del instituto.